ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, respecto a los movimientos de agentes policiales que apoyaban a CICIG y a los niveles de inseguridad que se viven en Guatemala, funcionario es interrogado en el Congreso de la República. Las extorsiones siguen siendo un problema que crece y continúa afectando a los guatemaltecos que son víctimas de este constante delito. En Huehuetenango, plantas de tratamiento de desechos sólidos deben de estar construidas y funcionando antes de mayo de 2019, así lo advierte el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a los alcaldes. En noticias internacionales, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, renuncia al Senado tras ser vinculado formalmente a una investigación penal por sobornos y supuesto fraude procesal. Además, en Siria, atentados terroristas dejan al menos 150 fallecidos en ataques reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de noticias de Canal Guatevisión para este miércoles 25 de julio de 2018. Tenemos información que tiene que ver precisamente con ese terrible flagelo de las extorsiones y los temas de inseguridad que están afectando a los guatemaltecos. Para eso vamos a iniciar de inmediato informándoles que fue citado al Congreso de la República el actual ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt. La situación es para que dé explicaciones respecto a cómo está el tema de la inseguridad. Ese tema también, conflicto por la solicitud de incremento salarial por parte de los agentes y los movimientos también que se han realizado en torno a la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. Dulce Rivera, iniciamos contigo, adelante. Gracias, Julia, muy buenas tardes. El ministro de Gobernación dijo en una citación en el Congreso que están analizando el presupuesto destinado a la Policía Nacional Civil debido a que parte del presupuesto asignado al funcionamiento se está trasladando para el pago de salarios para los agentes de la PNC. Y es que según el ministro, el incremento en las filas de los policías está ocasionando que no tengan cómo cubrir estos gastos y por lo tanto están evaluando hacer una solicitud de aumento del presupuesto. El compromiso del crecimiento en el número de los agentes es un hecho, es un compromiso generado. Pero también necesitamos la contraparte, que es la parte presupuestaria, que nos permita eventualmente ir cubriendo ese crecimiento del número de agentes que anualmente se han ido teniendo. Lo que hemos tenido en los últimos años es un sacrificio del presupuesto de funcionamiento por el incremento en el número de agentes de la PNC que hemos tenido. Eso tiene un límite. No se puede continuar de esa manera porque va a llegar un momento en el cual el presupuesto de funcionamiento de la PNC no va a cubrir las necesidades de funcionamiento, así como el incremento del recurso humano. Según el ministro, el incremento o el aumento en las filas de la Policía Nacional Civil es de cerca de 3.500 agentes al año. Sin embargo, el presupuesto no se incrementa en esa misma magnitud y ha ocasionado que se dejen de mejorar o pagar parte del funcionamiento para la misma Policía Nacional Civil para poder pagar la planilla de los policías. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y en esta misma citación, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, se refirió a las denuncias del exdirector de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, que denunció hace algunos días ser víctima de persecución por parte de las nuevas autoridades de Gobernación. Hoy, el ministro Degenhardt desmiente estos señalamientos. Yo diría en principio que si alguien sabe cómo funciona la Policía Nacional Civil es él. Creo, y lo he dicho hasta el cansancio, que no hay tal persecución. Él está en la libertad de decirlo, pero me parece contradictorio que él, sabiendo cómo funciona la Inspectoría General, cómo funcionan los órganos de control interno, esté pensando en ese tipo de cosas que son totalmente falsas.
Y precisamente en esta citación también se ahondó el tema de la preocupante inseguridad que se vive en nuestro país, los temas de las juntas de patrullajes y las extorsiones, temas que continúan afectando a los guatemaltecos. Se realizan requisas en distintos centros carcelarios, pero aún así estas extorsiones no han podido ser detenidas. Alberto Cardona nos tiene detalles precisamente de estos últimos hallazgos en las requisas en distintos centros de reclusión. Alberto, ¿qué ocurre? Adelante, te escuchamos. Gracias, William. Muy buenas tardes. Del 1 de enero a la fecha, pues las autoridades del sistema penitenciario, acompañados con elementos de la Policía Nacional Civil y autoridades del Ministerio Público, pues han realizado más de 45 requisas. Solo en el Centro Preventivo de Hombres en la zona 18, donde se han localizado pues gran cantidad de teléfonos celulares que son interceptados a las maras con las que realizan pues estas extorsiones, también los planes y la planificación de los ataques armados de los pandilleros en las calles en contra de pilotos y comerciantes que se niegan a pagar las grandes cantidades de las extorsiones. Hay que recordar que durante los últimos días pues las autoridades de la Policía Nacional Civil, es decir, la sección Panda de PNC, pues han incrementado sus actividades para poder capturar a delincuentes que han sido detenidos cuando han planificado por medio de los líderes que se encuentran en los centros carcelarios para atacar a pilotos y ayudantes. En las últimas horas se han realizado 2 allanamientos, 2 requisas específicamente en el Centro Preventivo de Hombres de la zona 18, en el sector número 11, donde guardan prisión más de 500 integrantes del barrio 18, y también en el centro correccional mejor conocido como Las Gaviotas, también en el anexo del barrio 18. Y en uno de los anexos de la Mara Salvatrucha se tiene previsto que las autoridades de la Policía Nacional Civil y también del sistema penitenciario, acompañados también con el MP, pues estén incrementando este tipo de requisas, porque hay muchas escuchas telefónicas donde han captado las autoridades policíacas, donde los pandilleros específicamente que se encuentran detenidos en sectores sumamente violentos, los integrantes de la pandilla 18 pues se planifican la serie de ataques armados en contra de toda aquella persona que se niega a pagar las extorsiones. Nuevamente el sector del Milagro, la colonia Carolingia, colonia 1 de Julio, colonias aledañas a Misco en la zona 18, colonia Maya, colonia 4 de Febrero en el sector de la zona 7, pues siguen siendo los puntos donde más las autoridades de la Policía Nacional Civil han captado estas llamadas telefónicas de las órdenes que comienzan a realizar los pandilleros en los perímetros que ellos tienen permitidos para realizar pues algún tipo de actividad física. En lugar de realizar las actividades físicas, los pandilleros pues realizan este tipo de llamadas y extorsiones y planificaciones. En las últimas requisas de las autoridades de la Policía Nacional Civil y del sistema penitenciario pues se han localizado teléfonos celulares, chip, también listados de personas que son extorsionadas y algunas claves que también la sección antimaras ya comienza a analizar y a descifrar qué son estas claves. La primera información que hemos podido obtener es que estas claves detallan por medio de las esposas y también de las mujeres de los pandilleros para que realicen todo tipo de hechos violentos en las calles y nuevas formas para poder entregar los teléfonos celulares y cobrar las grandes cantidades de dinero que exigen las pandillas dentro de estos centros carcelarios y también de algunos correccionales para menores. Acá tenemos algunas de las declaraciones de las autoridades de la Policía Nacional Civil que han sostenido pues reuniones muy importantes con la sección antimaras del Ministerio Público y también de la Policía Nacional Civil. Queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía en general para que denuncien, que no se queden callados. Que una persona se quede callado es fomentar en estas personas el tipo de extorsión que vienen realizando. Queremos pedir de favor y ponemos a su disposición la línea 110 de nuestra Policía Nacional Civil. Se estará atendiendo todo tipo de denuncias que sean recibidas con total confidencialidad. Queremos hacer el llamado para que denuncien la Policía Nacional Civil a través de la División contra el Desarrollo Nacional de las Pandillas, DIPANDA, es la unidad especializada en darle seguimiento a este tipo de casos.
Nosotros como Policía Nacional Civil estamos en la total disponibilidad para atender a las personas las veces que seamos requeridos en cuanto a este fenómeno criminal. Hay que indicar que durante estos últimos requises que han realizado las fuerzas de seguridad en las últimas horas, pues en Gaviotas, específicamente en el correccional, en el anexo de la Mara Salvatrucha, se localizaron varias armas punzocortantes que según las propias autoridades de la Policía Nacional Civil las utilizan estos menores de edad para defenderse entre los dos grupos, entre 18 y salvatruchas, y armas también que fueron utilizadas para herir a los 8 monitores que se encuentran ubicados o que ya fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios. Las autoridades del sistema penitenciario han comentado que estarán reforzando la seguridad en el centro preventivo de hombres de la zona 18, en el interior y en los perímetros, también acompañados con elementos del ejército. En el centro carcelario Cantel, donde guardan también prisión pandilleros de la Mara Salvatrucha, también se estará incrementando las requisas y también los perímetros de seguridad, porque hay mucha información donde los pandilleros en el sector de Quetzaltenango también están extorsionando a los comerciantes de la región. Imágenes de mi compañero en cámara Luis Acceso y Alberto Cardona desde la Dirección General de la Policía Nacional Civil acá en el Centro Histórico. Regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Y precisamente ante el incremento de estas extorsiones y el acoso de las pandillas en distintos sectores, se han integrado las juntas de seguridad. Dos ejemplos son San Vicente de Pacaya y también Bárcenas en Villanueva. Ayer precisamente informábamos en horas de la tarde que en Bárcenas se estaba llevando una reunión de vecinos para conocer cuál sería precisamente el fin de estas juntas de seguridad. Hoy el ministro de Gobernación afirma que no permitirá que grupos paralelos y sobre todo armados protejan a los ciudadanos. Específicamente hablando del caso de Bárcenas, pues se asegura que incluso estos grupos en algún momento podrían volcarse en contra de la población. Escuchemos. El evento de Bárcenas, la orden que yo di fue una respuesta contundente en la mejora del patrullaje y la seguridad preventiva. Por eso se dieron cuenta ustedes que tuvimos unidades de J8 que estuvieron realizando un patrullaje, y lo que tenemos que hacer cabalmente es trabajar de una manera más integral, y es la parte de la seguridad preventiva que se realizan con estas unidades especiales que tenemos. Pues desde el momento en el que generamos esta dinámica operativa no los hemos logrado identificar. De hecho, la instrucción es que si ellos cometen el ilícito de tener las armas a la vista, que de hecho es un delito, van a ser consignadas en flagrancia de forma inmediata. ¿No han consignado alguna ahorita? ¿No han consignado? No han salido. Y el problema de las pandillas y sus integrantes se extiende a toda Centroamérica. En El Salvador, exmiembros de dos de las pandillas más temidas, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, tras años de delinquir, ahora se preparan para tratar de reintegrarse a la sociedad. Reciben clases en celdas que fueron convertidas en aulas y se capacitan para diversos oficios. Hasta hace poco eran enemigos. Pero hoy, exintegrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha conviven en una prisión en el este de El Salvador, donde buscan rehabilitarse. Yo me sentía con algo de temor, porque decía yo, hey, yo un miembro de la pandilla MS, digo yo, venir a los que un tiempo fueron mis enemigos y convivir, pues. El penal de San Francisco Gotera, a 161 kilómetros de la capital, tiene una capacidad para 300 reclusos, pero alberga a casi 1.600. Los internos reciben clases en celdas convertidas en aulas y se capacitan en diversos oficios para salir de la vida delictiva. Moisés Linares, que hasta hace 2 años era uno de los cabecillas más violentos dentro del penal, hoy es instructor del taller de panadería. Con el pasar del tiempo, el Señor obró grandemente en mi vida y hoy me tiene en este lugar impartiéndole una enseñanza a mis hermanos para que ellos en un futuro puedan ser personas de provecho al salir de este lugar. Solo una pequeña minoría rechaza ingresar a 2 iglesias evangélicas lideradas por pastores salidos de las pandillas y que encabezan el programa que los capacita.
Las pandillas que nacieron en las calles de Los Ángeles y que son culpadas oficialmente por la mayoría de los homicidios en El Salvador cuentan con unos 70.000 miembros. 17.000 de ellos están encarcelados y muchos llevan sus símbolos en la piel. Arrepentidos, algunos quieren tapar esas marcas y comenzar una nueva vida. Y precisamente ante el acoso de las pandillas y las distintas juntas de seguridad en las redes sociales, se discute este tema, si es adecuado o no que los mismos guatemaltecos tomen las armas para cuidar las colonias, como lo vemos a continuación. Y el surgimiento de estos grupos armados por parte de ciudadanos ha desencadenado también comentarios en las redes sociales. Andrea Velázquez escribe: el ministro de Gobernación es un inepto y no dan la talla para mantener la seguridad en el país. Deberían de considerar dar apoyo. Estamos cansados de tanta violencia y a esto se debe que este tipo de situaciones. El otro inconveniente es que entre más inseguridad, mucha gente opta por contratar seguridad privada, que normalmente los dueños son militares, a los cuales les conviene este tipo de situaciones. Julio Pérez, que investiguen por qué los mareros tienen armas exclusivas del ejército y el robo de las pistolas de la policía. ¿Qué pasó? Ahí ni investigan. Estamos fregados, protegen al delincuente. Julio Alemán. Tenemos un gobierno inseguro, con entes ineficientes y corruptos. ¿Con qué seguridad podemos contar? Esta es la mejor manera, cuidándonos unos a otros de los extorsionistas y delincuencia común, que está hasta el 100%. Alcón López. Mientras más delincuentes hay más pisto para los abogados y para los jueces corruptos. Sin delincuentes no habría pretextos para hacer cárceles de máxima seguridad, ni de pagos de personal extra de seguridad. Lo que necesita Guatemala es ejecutar la pena de muerte, que está vigente en la Constitución. Muerto el perro, se acabó la rabia. Melvin Portillo. A ver, ¿cuándo investigan la realidad de las armas de los delincuentes? ¿O es que ellos sí pueden portar y usar armas sin problema? Para ver todos los detalles y que han señalado hasta el momento las autoridades de estos grupos que se siguen generando principalmente en Villanueva, lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevision.com y recuerde que usted puede estar pendiente de toda la información también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Guatevision y en Twitter @guatevision_tv. Asimismo puede visitar nuestro portal guatevision.com. Los dejo con más información. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Corea del Norte ha comenzado, según reportes, a desmantelar infraestructuras en su principal base de lanzamiento de satélite, considerada un lugar de ensayo para los misiles balísticos intercontinentales. Corea del Norte comenzó a desmantelar infraestructuras en su principal base de lanzamiento de satélites, según reportes. El lugar es considerado un escenario de ensayo para sus misiles balísticos intercontinentales. Nuevas imágenes de hoy muestran que Corea del Norte ha comenzado el proceso de desmantelamiento de un sitio clave de misiles y lo apreciamos. Tuvimos una reunión fantástica con el presidente Kim y parece ir muy bien. Según 38 North, un respetado sitio dedicado al análisis de Corea del Norte, imágenes satelitales del sitio de lanzamiento de Sohae, tomadas los días 20 y 22 de julio por la empresa Digital Globe, muestran que el edificio en el que se montan los cohetes antes de ser colocados en la plataforma de lanzamiento empezó a ser desarmado. Sería absolutamente consistente con el compromiso que el mandatario Kim hizo al presidente Trump cuando se reunieron en Singapur. Anunció ese compromiso de forma oral. Estuvimos presionando para que hubiera inspectores en el lugar cuando la base fuera desmantelada, en concordancia con el compromiso de Kim. Pompeo también había urgido la semana pasada a los Estados miembros de la ONU a continuar con sus sanciones económicas para presionar a Kim.
Y antes de la pausa comercial les mostramos las siguientes imágenes. La estrella del presidente estadounidense Donald Trump, que se encontraba en el Paseo de la Fama en Hollywood, fue destruida esta mañana por un hombre que usaba un pico. Según el oficial de policía de Los Ángeles, que también afirmó que los agentes recibieron una llamada telefónica en horas de la madrugada sobre vandalismo en Hollywood, donde se encuentra precisamente esta estrella del presidente estadounidense Donald Trump. El hombre responsable de este acto se entregó y está esperando ahora ser procesado en la estación de Hollywood. Esta no es la primera vez que la estrella de Trump es vandalizada durante los últimos años. Durante la campaña del ahora presidente en 2016, un hombre destruyó la placa con un mazo para que nuevamente fuera objeto de ataques por parte de otras personas. Incluso la han pintado con aerosol. La estrella de Trump también fue objeto de vandalismo el 11 de septiembre de 2015, cuando le pintaron encima una cruz amarilla que tachaba el nombre del magnate y precandidato republicano a las presidenciales estadounidenses en ese año. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con más información. Continuamos con más noticias. El diputado Fernando Linares Beltranena, señalado de discriminación, se reunió en el Ministerio Público con los 4 denunciantes tras declaraciones que virtió, en donde afirmaba que las personas con discapacidad son un gasto. Verónica Orantes, adelante con este informe. Gracias, buenas tardes. En la Fiscalía de Delitos contra Derechos Humanos hubo una audiencia de reconciliación. En este caso se presentó el diputado Fernando Linares Beltranena debido a que fue denunciado por discriminación de las personas con discapacidad. Veamos. Yo pedí una audiencia con los 4 denunciantes para tener un diálogo, para analizar qué fue lo que yo dije, con el cual ellos se pudieran haber sentido ofendidos. Entonces ellos tienen que... Nunca fue mi intención, por supuesto, ofenderlos personalmente. Ellos tienen que consultar con sus organizaciones antes de tomar una decisión. Y ya tenemos un compromiso de volvernos a juntar en el futuro, en agosto, para tener otra reunión conciliatoria. Aquí estamos hablando simplemente de un diálogo reparador, como una conciliación, como un medio desjudicializador. Si no llegamos a ningún acuerdo, el diálogo de todos modos es positivo y creativo. Lima asperezas, a pesar de que en su oportunidad habrá una audiencia en el juzgado de paz. Él planteó su sentir en correlación a ese momento específico, más que todo hoy se dio ese preciso momento, ¿verdad?, de cómo hacer una memoria de lo sucedido, pero estamos abiertos, como reitero, al diálogo, los 4 compañeros. El diputado Linares Beltranena perdió su inmunidad en diciembre del 2017. En este caso, la siguiente audiencia está programada que se realice el 10 de agosto. También hay que resaltar que si se llegara a una reconciliación, existe la posibilidad de que la denuncia sea desestimada. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales advirtieron que los alcaldes de Huehuetenango deben de construir plantas de tratamiento de desechos sólidos antes de mayo del próximo año. Quienes incumplan este tema podrían ser demandados penalmente, pues no se considera realizar una ampliación del plazo como ha ocurrido desde 2006. Los ríos que eran cristalinos se han convertido en desagües, la vida ecológica ha sido exterminada. Esto contribuye a los efectos del cambio climático y aunque existe el reglamento 236-2006, los alcaldes han pedido prórrogas para no construir plantas de tratamiento de desechos sólidos. Autoridades confirman que ese plazo vence en 2019. Como el plazo para que estén en funcionamiento ya las plantas de tratamiento de aguas residuales es al 6 de mayo del año 2019. Se había solicitado una prórroga todavía ahora, pero sin embargo la Unidad de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente
dictaminó que ya no era posible. El funcionario afirma que se justifican la no ejecución de estas obras. Creo que es más conciencia de parte de las municipalidades en cuanto a que no sigamos contaminando los ríos, que en todo el país está contaminado un 95% de los ríos. Los avances en este tema son limitados. El plazo ya está fijado y las municipalidades tienen la responsabilidad de tener esa planta de tratamiento. Pues de alguna manera sugerirles a ellos que cumplan con los requerimientos que se tienen. Para algunos alcaldes la falta de recursos les ha limitado. La población muchas veces prioriza otro proyecto y no necesariamente la planta de tratamiento, que para muchos no tiene sentido. Usted hace una planta de tratamiento y como no se mira, la gente dice no hay proyectos. Aunque algunos municipios ya tienen sus plantas, la mayoría ha incumplido con su compromiso ambiental. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Katie Samayoa, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Vamos a Torre de Tribunales, donde por tercera vez fue citado el diputado Felipe Alejos por el juez pesquisidor Jorge Valladares para que entregue pruebas de descargo tras señalamientos realizados por el Ministerio Público y la CICIG. Suseli Contreras, adelante con la información. Así es, el juez pesquisidor Jorge Antonio Valladares citó nuevamente al diputado Felipe Alejos para el próximo 8 de agosto. La finalidad que tiene el Ministerio Público y la CICIG es que se le pueda retirar o ser despojado de su inmunidad para poder ser investigado. Recordemos que él está vinculado, según las investigaciones que ha realizado la CICIG, está vinculado en la estructura de traficantes de influencias y su función aparentemente era captar clientes a empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución del crédito fiscal. El fiscal a cargo de esta investigación en ocasiones anteriores ha manifestado que se les cobraba el 12% y de acuerdo con el Ministerio Público y la CICIG, al menos 19 millones fueron pagados por casi 20 empresas en concepto de comisiones a Giovanni Marroquín Navas y a sus 3 presuntos intermediarios. Quienes se encuentran en esa lista es Mario Leal Castillo, ex candidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza. También se encuentra Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, es un empresario mexicano, y también en la lista está Felipe Alejos. Esta es la información. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secay. Y ante los logros de la delegación guatemalteca en los Centroamericanos de Barranquilla, uno de los nombres que resalta es el del gimnasta Jorge Vega, quien nuestro director Aldo Sánchez en el editorial Entre Líneas considera un baluarte nacional. Estatura, pero enorme en su entrega, capacidad y amor por la gimnasia que le ha llevado a estar entre los mejores a nivel internacional. Jorge Vega, ese es su nombre. Alguien humilde y sencillo en su forma de ser, callado pero sonoro en triunfos que le ha colocado en el umbral de ser uno de los grandes de América Latina y del mundo. En momentos donde la corrupción y la impunidad se llevan los titulares, es bueno recordar que Guatemala también ha parido hombres y mujeres valiosos que nos hacen sentirnos muy orgullosos de ser parte de este hermoso país. Gracias, Jorge Vega, por sus éxitos, que son de todos los guatemaltecos. En más noticias, un enorme lago subterráneo ha sido detectado por primera vez en Marte, lo que aumenta la posibilidad de que exista más agua e incluso vida, así lo afirman los expertos internacionales. Vida en Marte. Científicos detectaron un enorme lago subterráneo en el planeta rojo. Situado debajo de una capa de hielo marciano, el lago tiene aproximadamente 20 kilómetros de ancho y representa el mayor cuerpo de agua líquida encontrado hasta ahora en Marte. Su hallazgo plantea la posibilidad de que haya más agua y tal vez incluso vida en el planeta, según un artículo publicado el miércoles en la revista Science. Marte es ahora frío, árido y desértico, pero solía ser cálido y húmedo y albergaba una gran cantidad de agua líquida y lagos hace al menos 3.600 millones de años.
De regreso a Guatemala con el objetivo de prevenir enfermedades como el dengue, la malaria y el paludismo, en Nueva San Carlos, Retalhuleu, el área de salud entregó al menos 750 pabellones que fueron donados por el Fondo Mundial a familias de esa localidad. Las autoridades informaron que en el caserío Ralda se reportó un caso de malaria y hay presencia del vector, y como una medida de seguridad se entregaron pabellones a familias que están en riesgo. Ya que en este lugar hemos encontrado pues un caso positivo y eso pues es un indicador para nosotros, de acuerdo a la normativa que manejamos, poder hacer entrega a más de 737 personas que van a ser beneficiadas con este pabellón. Trabajadores del centro de salud explicaron a los beneficiados el uso correcto del pabellón para que no se deteriore rápidamente, ya que según ellos tiene un tiempo de uso de aproximadamente 4 años. Está bien porque hay demasiado zancudo acá en este lugar y vemos la necesidad de muchas familias que no pueden comprar algunos pabellones por la economía, ¿verdad?, de falta de dinero. Y hay familias que tienen bastantes niñitos y les hace falta pabellones, y entonces veo de que sí fue de mucha bendición este regalo, ¿verdad?, que han venido a dar en este lugar. Vecinos argumentaron que la entrega de pabellones es importante, pero también el área de salud debería de implementar más jornadas de fumigación en las áreas donde proliferan los zancudos. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y el sitio arqueológico Tacalica-Baj, ubicado en el Acintal Retalhuleu, continúa evidenciando descubrimientos arqueológicos, esta vez mostrando un descenso del ancestro, posiblemente la mayor autoridad del lugar. Dos fragmentos de monumentos finamente tallados que confirma la vigencia relacionada con la cultura olmeca y la integración de los elementos de la cultura olmeca en la nueva era maya, pues la cabeza hallada es olmeca, que es el monumento que titularon El Abuelo, es la estela de 2500 años de antigüedad. Las piezas fueron halladas en el Parque Arqueológico Tacalica-Baj en Retalhuleu, en el interior de lo que sería un palacio real maya. Los hallazgos arqueológicos fueron presentados por el Ministerio de Cultura y los directores de este sitio arqueológico. El monumento fue colocado de cabeza intencionalmente para hablar precisamente lo que es. Es una reliquia, es pedazo de un ancestro, y los ancestros descienden de la banda celestial y representados que van de pique, es decir, van con la cabeza para abajo y los pies para arriba, descendiendo hacia el mundo actual, para acompañar precisamente a los que los están invocando. Entonces, ese descenso del ancestro es sumamente importante. Este símbolo que juntaron a este monumento, que lo tenemos como número P, es muy precioso y muy bien esculpido, es nítido, es simplemente la cruz maya o el can, ¿sí? Y esto es un símbolo que representa otra vez los puntos cardinales y el centro. Si este gobernante es uno de los primeros de Tacalica-Baj, es probablemente el fundador del trazo que tiene la ciudad. Pero la especialidad de Tacalica-Baj es esas dos etapas que comienzan con la cultura olmeca y continúan con la cultura maya. Nos sentimos muy orgullosos, muy complacidos y al mismo tiempo un poco desolados al saber que si tuviéramos mucho más presupuesto para este tipo de actividades podríamos avanzar mucho más. Tenemos 46 sitios arqueológicos y 8 parques arqueológicos con un presupuesto de 30 millones de quetzales, que realmente es una cantidad muy pequeña para lo que podríamos hacer. Tacalica-Baj podría convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad. Eso va un poco más lento, pero al mismo tiempo comenzar a preparar la papelería para hacerlo, porque no es un procedimiento gratuito. Hay que recabar información, papelería, y de ahí hay que hacer pagos. Desde que los arqueólogos iniciaron sus excavaciones en este sitio desde el año 1987, han trabajado en más de 20 hallazgos.
El monumento 253B, que es un cosmograma, ha sido representado por toda la historia mesoamericana y en la actualidad aún es utilizado representando a los 4 puntos cardinales. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y Conversencia es un evento que se realiza en Guatemala con el fin de dar a conocer los logros científicos de nuestro país en otras naciones. Hoy conoceremos con nuestra compañera Paula Osaeta el trabajo de Verónica Castro. Paula, buenas tardes. Adelante. Gracias, William. Verónica Castro estudió nutrición en la Universidad de San Carlos de Guatemala y desde hace 5 años está sacando un postdoctorado en investigación en una universidad de Corea del Sur. Actualmente está en Guatemala, pues forma parte del grupo de investigadores que viene para la actividad de Converciencia, que es organizada por la Secretaría y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. He realizado especies de simulaciones en computadora para entender cómo diferentes drogas o medicamentos funcionan atacando a diferentes proteínas de diferentes enfermedades. Eso es a modelo de simulación. Después nos fuimos a hacer experimentos con células de cáncer de diferentes órganos utilizando partículas de origen nativo, digamos de plantas orientales. Lo que encontraron fue crear unas nanopartículas elaboradas con plata que estaban recubiertas de polímeros o de partículas que eran transferidas de extractos de plantas nativas. Entonces, la formación de estas nanopartículas a nivel comercial es muy tóxica, pero cuando la hacemos utilizando extractos de plantas es mucho más ecológica y los efectos son mejores. Resultaron ser más competitivas con las drogas que existen y se espera que tengan menos efectos secundarios cuando lleguen a un nivel de ser humano. Verónica regresará a Corea del Sur la próxima semana, donde aprenderá a hacer mutantes, a clonar y a trabajar experimentos con la mosca de la fruta. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció este día que renuncia al Senado luego de ser vinculado formalmente a una investigación penal por presunto soborno y fraudes procesales. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, renunció el martes al Senado. El mandatario fue vinculado formalmente a una investigación penal por presunto soborno y fraude procesal. Por ello se consideró moralmente impedido para ser senador, según indicó en su cuenta de Twitter. Uribe, que dirigió el país entre 2002 y 2010, había juramentado el viernes, tras obtener la votación más alta en las legislativas de marzo. La justicia lo tenía en la mira por un caso que se remonta a 2012. En ese año presentó una denuncia ante la Corte Suprema contra el legislador de oposición Iván Cepeda por un supuesto complot con falsos testigos para intentar involucrarlo en actividades criminales de los grupos ilegales de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas izquierdistas. La justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que pidió una investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha, manipular testigos contra el opositor. El tribunal informó que Uribe será llamado a indagatoria para que responda por los señalamientos. Y el expresidente catalán Carles Puigdemont, alejado del peligro de ser extraditado a España, anunció este día en Berlín que volverá a instalarse en Bélgica para mantener desde el corazón de Europa su lucha por la independencia de esa región española. Carles Puigdemont volverá a instalarse en Bélgica para mantener desde esa ciudad su lucha por la independencia de Cataluña. Así lo anunció el miércoles en Berlín el expresidente catalán, pocos días después de que la justicia española retirara la orden internacional de arresto en su contra. Ahí es donde tenemos la Casa de la República y donde comencé a trabajar por el Consejo de la República, así que mi actividad política se centrará en Bélgica. Desde esa mansión en Waterloo, donde vivía antes de ser detenido en Alemania, Puigdemont tratará de desplegar el llamado Consejo de la República, una especie de organismo dirigente del independentismo desde el exilio, con el que quiere ganar respaldos internacionales a su causa. Puigdemont es de nuevo libre de moverse por el extranjero, pero en España sigue vigente una orden nacional de arresto en su contra y de otros 5 independentistas instalados en Bélgica, Suiza y Escocia.
Hasta que el delito no prescriba dentro de 20 años, ninguno podrá volver al país. Yo no sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español o no. Lo que sí es que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán. El expresidente catalán admitió que el cambio en el gobierno español con la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez en vez del conservador Mariano Rajoy ha supuesto un cambio de estilo. Pero aseguró que eso debe traducirse en hechos y reclamó a Sánchez un referéndum acordado sobre la independencia y la liberación de sus compañeros encarcelados. Y al menos 30 personas murieron y decenas resultaron heridas en un atentado suicida cerca de un colegio electoral, esto en Pakistán, poco después de la apertura de los colegios electorales tras unas tensas e impredecibles elecciones legislativas. Al menos 30 personas murieron y decenas resultaron heridas en un atentado suicida en Pakistán, poco después de la apertura de los colegios electorales para unas tensas elecciones legislativas. El ataque tuvo lugar cerca de un colegio electoral en Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, al sudoeste del país. Fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico y aumenta aún más la tensión de los comicios tras una campaña con varios atentados y acusaciones de injerencia del ejército. Unos 106 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a los diputados para los próximos 5 años. La formación ganadora será llamada a formar el nuevo gobierno federal. Se trata de apenas la segunda transición democrática de un gobierno civil a otro, en un país cuya historia está marcada por los golpes de Estado militares y los asesinatos de políticos. Los primeros resultados se esperan el miércoles por la noche. Y más de 150 personas fallecieron este día en una serie de ataques reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico, esto en la provincia de Sueida, al sur de Siria. Más de 150 personas murieron el miércoles en una serie de ataques reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico en el sur de Siria. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, más de 60 civiles y decenas de combatientes pro-régimen fallecieron. Los ataques se produjeron en la provincia meridional de Sueida, controlada por el gobierno de Bashar al-Assad. 4 kamikazes hicieron estallar sus cinturones de explosivos en la capital de la región. Pero hubo también ataques en otros pueblos del noreste de la provincia, antes de que grupos yihadistas las asaltaran. El grupo extremista, que está presente en una zona desértica en el nordeste de la región, logró hacerse con el control de 3 localidades. Se trata de los ataques más mortíferos en meses del grupo en Siria, donde la organización yihadista ha sufrido varias derrotas y controla menos del 3% del territorio. Según medios oficiales sirios, las fuerzas del régimen iniciaron una contraofensiva contra los extremistas. ¿Cuáles serán las condiciones del clima para las próximas horas? El informe lo tiene nuestra compañera Marisol Padilla. Muy buenas tardes a todos ustedes. El informe del clima en este día miércoles sobre el territorio nacional, donde tenemos influencia de una onda del este, lo cual pues deja de lado los cielos completamente despejados y retornamos a un poco de lluvia, especialmente sobre el sector del norte, donde la podríamos tener sobre el departamento de Izabal, así como en las Verapaces, el departamento de Quiché y Huehuetenango, meseta central y occidental, toda la costa sur, el oriente y el departamento de Petén. Estas son las temperaturas máximas y mínimas. Ciudad de Guatemala se mantendrá entre los 16 a los 27 grados, el departamento de Quetzaltenango entre los 8 a los 21, Huehuetenango entre los 12 a los 26, Sorola entre los 9 a los 21, una máxima de 26 grados para Zacatepeques y el departamento de Chimaltenango. San Marcos podría subir a los 19 grados y Totonicapán a los 21. Conozcamos ahora las temperaturas de la costa sur. Estas podrían mantenerse entre los 30 a los 34 grados centígrados. El Progreso podría subir a los 33, Chiquimula y Zacapa a los 34, Jalapa a los 27 grados, el departamento de Jutiapa con temperatura entre los 19 a los 32, Petén entre los 22 a los 31, Quiché podría subir a los 24, Alta Verapaz a los 22, Baja Verapaz con 29 y 30 grados sobre
del departamento de Izabal. Estas son las condiciones del clima para Ciudad de Guatemala. Mañana jueves podríamos tener alguna presencia de lluvia, para el viernes y el sábado cielos parcialmente nublados con temperatura al mediodía entre los 27 a los 28 grados centígrados. Tendremos luz solar esta tarde hasta las 18 horas con 32 minutos. Que tenga usted buen provecho. Continuamos con más información. San Lucas es un proyecto que rescata a jóvenes de la vulnerabilidad a que son expuestos por diferentes situaciones y los involucran en expresiones artísticas y culturales. La Muñeca es la obra que se presentará en el Teatro Lux este jueves a las 7 de la noche. El teatro como ente transformador de vidas. Hablemos del proyecto. Bueno, pues muchas gracias. El proyecto es una maravilla. Nace desde el hecho de rescatar a jóvenes en riesgo a través de las artes. Realmente encontrar en cada una de las artes, y en este momento es la danza y el teatro fusionados, donde no hay lenguaje hablado, pero el lenguaje corporal nos dice todo. Ese realmente es nuestro principal objetivo a través de La Muñeca. La Muñeca, como obra, también narra una historia basada en las experiencias que ustedes han tenido en el acercamiento con jóvenes en riesgo. La Muñeca es todas las chicas, todas nuestras muñecas. Nosotros somos muñecas, mujeres grandes, chicas, pero desde la infancia en nuestra sociedad se están viviendo tormentos increíbles, inimaginables dentro de hogares y dentro de la calle. Yo me enfoqué mucho en los jóvenes, ya que nuestra sociedad se encarga más que todo de no ponerle importancia a los problemas que tienen muchos jóvenes. Me he dado cuenta que tantos jóvenes como ellos tienen muchos problemas que realmente impresionan. La inspiración que me salió con esta obra, más que todo, fue por una alumna mía me contó su problema emocional, que ella se quería suicidar y todo. Y igual todos ellos me contaron. Entonces me contaron que también ellos tratan de contarle a sus padres y no le ponen atención, o tratan de contarle a otra X o Y persona y no le ponen atención. Entonces, ¿por qué dije yo, bueno, ¿qué tal si transmitimos estos sentimientos en un mundo surrealista y transmito todo lo que ellos sienten con otros personajes? Y se ha logrado. Por ejemplo, ellos transmiten la envidia, transmiten el rechazo, transmiten el acoso, transmiten el miedo, y eso es algo que yo quiero transmitir mucho en esto, el miedo. Eso quiero transmitir en esta obra, que todo el público tenga miedo, que se sienta incluso presionado y que sienta empatía con los personajes de acá. Hablemos acerca de la temporada que tendrán en Teatro Lux, o serán funciones específicas. Ahorita, este jueves 26 de julio, a las 7 de la noche tendremos una función especial, la premier, la que nosotros hemos llamado, para medios y para personas del medio artístico, medios publicitarios y periodísticos, así como medio artístico. Esta es nuestra función. Y próximamente tendremos una función al público en el mes de septiembre. Y un concierto de marimbas que recordará al emblemático Club Gallito dará ayuda a los damnificados de la erupción del volcán de fuego. Ayudarán precisamente para la construcción de viviendas a los damnificados. La Fundación País junto a la marimba Los Soberanos realizarán una fiesta de marimba bailable. Los fondos recaudados serán para ayudar a los damnificados del volcán de fuego y para construir viviendas. Tomando en cuenta la problemática del volcán de fuego, pues tomamos la decisión que durante este semestre del año vamos a hacer esta recaudación dirigida a la creación de vivienda para las personas que se quedaron sin hogar. Estamos trabajando de manera conjunta con Hábitat para la Humanidad para que ellos sean la organización que haga la construcción de las viviendas. La actividad recordará al emblemático club El Gallito, con la agrupación marimbística Los Soberanos y animación de Nelson Leal. Estamos rescatando también la música de antaño, la que ya casi no se escucha, como marimba orquesta, como lo hacían ellos profesionalmente en el club El Gallito. Tenemos sección de marimba pura, tenemos sección de marimba orquesta y tenemos sección de orquesta. La
La actividad se llevará a cabo el domingo 29 de julio en el Salón Las Luces. En la zona 1, la entrada en preventa es de 100 quetzales y el día del evento 125. La actividad dará inicio a las 3 de la tarde. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y con esta invitación nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por su sintonía. A las 6 y 9 de la noche usted tendrá más información. Con permiso, muy buen provecho.